noches, bienvenidos al análisis de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a realizar el mismo. Doña Carmina Valdizán. Buenas noches, don Mariano, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Está contenta? Yo sí, le anticipo, soy muy contento. Me alegro mucho. ¿Y por qué no pregunta por qué? Mejor ni pregunto ya. Ganaron los cremas. Ay, ganaron los... Pero el Real jugó también con Francia. Ese no me interesa. Ah, no le interesa. No me interesa. No, los rojos no me interesan tampoco. No, producción, aquí los rojos no tienen cabida. Bueno, estoy contento. Primero ganaron los cremas. Vamos a hablar hoy de economía, anticipo. Y estoy preparándome para el sábado. Ay, qué bueno. ¿Sí? Gracias a nuestra audiencia de Canal Antigua, Carmina recibió toda la programación de la Feria de Jocotenango, así que el sábado por la tarde estaremos ahí. ¿Es correcto? Sí, empieza para que vayan también a la feria. Recuerden, es una linda tradición y finalmente regresa después de 2 años. Empieza el sábado 13, así que si desean llegar sábado, domingo, lunes, los que les gusta. Sí, ya dijo sábado, o sea, está invitando a la audiencia que nos acompañe en vivo. Si desean llegar, que lleguen. Ahí está, la feria es un lugar hermoso y hay buenísimas garnacherías, que yo por eso voy. Bueno, ahí les vamos a contar. Ok, ya dijimos el tema de hoy será economía y para eso tenemos al ministro de Finanzas Públicas, al licenciado Álvaro González Richie y también al licenciado Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. Con ambos vamos a abordar varios temas económicos, pero en particular vamos a abordar el tema del ingreso de divisas por remesas familiares. Hoy por la mañana el Banco de Guatemala publicó el registro para el mes de julio y resulta de que el banco registró un ingreso de divisas por 1.370 millones de dólares. A ver, esa publicación, esa información que dio a conocer el Banco de Guatemala, pues empezó a generar un poco de debate porque, Carmina, en julio se había registrado 1.666 millones, alrededor de 300 millones menos en julio, y algunos están especulando si esto ya es una tendencia, si esas tasas de crecimiento superiores al 20% que vimos en los últimos 2 años y medio, de tasas de crecimiento de más del 20%, a muchos se les olvida que antes del 2020 apenas estábamos alrededor del 10, entre el 9 y el 10% de tasas de crecimiento. Bueno, ¿qué está pasando? Y si ya la inflación y la recesión en Estados Unidos le está pasando factura a nuestros connacionales que viven y trabajan en los Estados Unidos. Pero sobre estos temas y otros vamos a hablar precisamente con las autoridades económicas y financieras del país, y por lo cual al licenciado Sergio Recinos le doy la bienvenida y le pregunto, licenciado Recinos, ustedes desde el Banco de Guatemala, ¿cómo observan, cómo registran este dato, yo no diría, bueno, sí es caída, una disminución en el número bruto de ingreso de las remesas en el mes de julio? Lo escuchamos, licenciado Recinos. Gracias, Mariano. Buenas noches, Carmina, y a toda la teleaudiencia de Canal Antigua, señor ministro de Finanzas también. No, efectivamente, Mariano, en el mes de julio se recibieron 1.370 millones. Esto es levemente superior a los 1.354 del mes de julio del año pasado, como bien decías. Nosotros no vemos que sea tendencia. En realidad, el mes anterior, es decir, junio, sí fueron 1.600. Pero si revisamos nuestras previsiones para este año del Banco de Guatemala, nuestros cuerpos técnicos, realmente apuntan a que el crecimiento al final del año va a estar entre un 15 y un 16.5%. Y eso ya lo teníamos previsto, no por una desaceleración de las remesas precisamente, sino, recordemos, el año pasado tuvimos esas tasas incluso mayores de 35% a nivel semanal de las remesas, especialmente en el segundo semestre. Entonces, aquí se va a estar reflejando un efecto aritmético, es decir, de comparación, porque como crecieron en exceso el año pasado, segundo semestre, se van a tender a ir desacelerando, digamos, por ese mismo efecto aritmético. Así que nosotros vemos que este crecimiento del mes de julio está dentro de lo normal, dentro de lo que se había previsto.
estimamos todavía que se siga desacelerando, repito, no por un efecto estrictamente de lo que se habla de la posible recesión en Estados Unidos, sino realmente por el exceso que se dio el año pasado. Y como bien decías, Mariano, si nos remontamos a antes de la pandemia, en 2019, el crecimiento fue de 13,1, el año anterior 13,4, es decir, andábamos entre 13 y 14%, digamos que de hecho ya es un crecimiento acelerado. Y en este momento estamos viendo la tasa de desempleo en Estados Unidos, tanto la total como la de desempleo latino, que se encuentra en niveles ya prepandemia, incluso menos, es decir, que está la economía de Estados Unidos, desde el punto de vista técnico, en pleno empleo, aunque, claro, se han revisado las estimaciones de crecimiento a la baja. Muchísimas gracias, señor ministro. Bienvenido. ¿Ustedes tienen alguna previsión si las remesas llegaran a caer mucho? Porque recordemos que es un año electoral y las personas se contraen un poco, les da miedo invertir, las contrataciones, crecimiento en obras de construcción y demás. Pues agrícola no, pero sí en otros rubros donde pueden estar empleados nuestros migrantes que se pudieran contraer, y cuáles serían las previsiones que ustedes tendrían. Sí, muy buenas noches, Mariano, Carmina, presidente del Banco Central. Sí, estos números, pues tenemos que confesar que los miramos juntos con el presidente del Banco de Guatemala, ya que tenemos una comunicación muy estrecha, tanto el Ministerio de Finanzas, el Banco y SAT. Es más, yo estoy en las tres instancias, y cabalmente este tema lo tocamos el día de hoy en Junta Monetaria, en el sentido, pues, que no vemos, pues, un riesgo de que caigamos abajo de la meta, que para este año está cercana a los 17,000 millones de dólares. Inclusive, si ahorita nosotros tomamos en estos 7 meses los 10,000 millones, lo dividimos entre 7 y lo multiplicamos por 12, pues estamos cabalmente sobre los 17,000 millones. Y si vemos también históricamente, octubre y diciembre son meses que son bastante fuertes. Repito, no vemos un riesgo en el sentido que recibamos menos remesas. Recordemos también los sueldos en Estados Unidos están, diría, en cifras históricas. Yo estuve pues hace poco en Estados Unidos y pues uno puede ver alguna persona que trae un restaurante, algún mesero está pues ganando 20 o 22 dólares la hora, y lógicamente cuando ganan más también se puede ver un incremento en la remesa promedio que envían al país. Con esto pues no queremos nosotros pues presumir del dinero que envían los hermanos migrantes a Guatemala, pues quisiéramos que esos sueldos o que esas oportunidades de trabajo se encuentren acá. Por eso se está haciendo un esfuerzo importante en atracción de inversiones y también inversión en capital humano, pero sí diría que de lo que hemos visto y lo que hemos analizado, no vemos un riesgo en el sentido de que las remesas tengan una tendencia a la baja. Ministro González Riche, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. A ver, hay un tema de fondo en cuanto al uso de las remesas familiares. Habrán algunas preguntas muy específicas para el presidente, pero desde la perspectiva de las finanzas públicas y la perspectiva tributaria, hay algunas estimaciones que dicen que, o concluyen o estiman de que las remesas son un aliento al consumo interno y que por lo tanto parte de la explicación que hay con esa mejor recaudación que ha tenido la SAT precisamente está en ese ingreso bastante alto. Ya el presidente mencionó tasas de crecimiento del 35% durante el segundo semestre del 2021, y que bueno, si se continúa en eso va a alentar ese consumo, y la SAT recauda, y entonces el ministerio tiene un poco más de recursos para financiar el gasto público. ¿Percibe o concluye usted cosas similares, ministro, al ver ese derrame que tienen, bueno, usted lo dijo ya, 10,100 millones para julio acumulado, que son alrededor de 80,000 millones de quetzales, de que se inyectan a la economía nacional? ¿Cómo lo analizan ustedes desde esa perspectiva tributaria y de recaudación, y después para gasto público? Bueno, sí, claramente esas remesas generan recaudación. Recordemos que alrededor de la mitad de las remesas ya se han identificado que se van al sector construcción, 35% al sector del consumo, y eso pues entra a Guatemala, ese dinero se gasta, ese dinero
paga impuestos. Recordemos que aunque no paguen impuestos sobre la renta, en muchísimas ocasiones siempre pues se acercan a una tienda, una barrotería, casi que en cualquier parte en donde se utilicen esos recursos hay un IVA de por medio y genera esa recaudación. Entonces, tal vez en este caso a tu pregunta, si las remesas ayudan a la recaudación, sí diría que claramente lo hacen. Es un paliativo, diría, bastante grande también a la crisis que estamos viviendo. Yo hablando con un banco del sistema, que es el segundo banco remesador más grande, pues hablan de que la remesa promedio que reciben es de más de $500. Entonces, y que inclusive pueden estar recibiendo cada persona que recibe una remesa entre 1.5 y 1.6 remesas por mes. Entonces ya estamos hablando que una persona solo con las remesas está recibiendo más de 1.5 salarios mínimos mensuales. Diría eso al final del día, gaste donde se gaste, genera una recaudación adicional y eso tal vez como bien tú estás diciendo, si viene a impactar, diría positivamente la recaudación. Licenciado Recinos, nosotros de los rubros donde yo considero que entra muchísimo en la recaudación, por lo menos es los saldos de las tarjetas para los celulares, ¿no? Pero ahora bien, el tema de la inflación es un tema que se habla, pero acá en Guatemala, aunque las cifras no están elevadas, ha crecido poco, sí se siente muchísimo en el consumo, por lo menos de los alimentos, lo que es canasta básica. ¿Cómo lo analizan ustedes en el Banco de Guatemala? Y no, la inflación, sí, lamentablemente se ha acelerado, ¿verdad? Vimos ahorita el dato, recién acabamos de verlo, del Instituto Nacional de Estadística al mes de julio, una inflación de 8,36. Definitivamente es una inflación que no habíamos tenido desde algunos años atrás. Sí es importante mencionar que prácticamente el 80% de esa inflación es de carácter importado, ¿verdad? Es decir, esto proviene primero de temas todavía asociados a la pandemia, al rompimiento de las cadenas de suministro, los cuellos de botella, digamos, por lado de la oferta. Y luego se da todo el estímulo fiscal y monetario a nivel mundial, especialmente en economías avanzadas, le hace Estados Unidos, le hace Europa, en donde esos estímulos fueron muy significativos y generaron una monetización importante en el mundo y a la vez generaron una demanda en exceso a la oferta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, pues generó o está generando inflación con algún rezago. Y luego viene a esto, se suma todo el tema del conflicto Rusia-Ucrania, el aumento del precio del petróleo, todos los derivados, esto tiene efectos en transporte y efectos de segunda vuelta, y luego el efecto de los alimentos, ¿verdad? El gas también. Entonces esto viene a sumarse y realmente pues son factores de oferta, choques, en este caso de carácter internacional, en donde conceptualmente la política monetaria no puede actuar, ¿verdad? Sin embargo, sí ya estamos viendo más recientemente, en los últimos 3 meses, alguna contaminación en algunas divisiones de gasto adicionales a lo que es transporte y alimentos, en el caso de Guatemala, y eso es lo que ha tomado en cuenta Junta Monetaria ya en 2 oportunidades para decidir un aumento en la tasa de interés, en cada caso de 25 puntos básicos, digamos, para frenar tanto el crédito y el consumo y esterilizar un tanto de liquidez, de manera de pues, ir mermando esas presiones inflacionarias. En todo caso, bueno, vemos, digamos, el caso de la Fed de Estados Unidos, también ha reaccionado con aumentos mucho más fuertes en la tasa de interés, con el mismo propósito de ir reduciendo las presiones inflacionarias, que en el caso de Estados Unidos, pues ya casi llegando a 9 también, alguna inflación no vista en 40 años en ese país. Entonces, definitivamente preocupa ya la aceleración de la inflación, es de carácter importado ese 80% prácticamente, pero aún así, pues hay que trabajar a nivel interno, a nivel macro, digamos, desde el punto de vista de la política monetaria, con aumentos de tasa de interés, pero también a nivel micro con diversos programas, ¿eh? Dentro de ellos, pues todo el tema del apoyo temporal, los subsidios que se han dado a gasolinas y diésel, al subsidio al gas,
a la electricidad, ¿verdad? Que apuntan para de alguna manera atenuar esas presiones inflacionarias, especialmente en los sectores más vulnerables. Licenciado Recinos, bien que nos ha ampliado un poco, o ampliado, no un poco, nos ha ampliado la información y los análisis respecto al tema inflacionario, porque efectivamente pues, el INE publicó y ustedes también dieron a conocer la estimación de la inflación subyacente. Desde el 2011 no mirábamos una cifra arriba del 4,6 en esa inflación subyacente. Pero yo quisiera regresar, licenciado Recinos, al tema de remesas, porque ya hace mucho tiempo que no se publica una encuesta, una actualización sobre el uso de las remesas en Guatemala. Sabíamos o entendíamos que la OIM iba a hacer algún esfuerzo para actualizar la encuesta y los resultados, porque sirven mucho para comprender la dinámica del uso y el destino final de las remesas familiares. Pero ustedes en el banco al interno tienen ciertas publicaciones académicas de investigación y ustedes tienen también algunas conclusiones. Recuerdo, por ejemplo, temas como que los guatemaltecos, a diferencia de otros centroamericanos, tienen más arraigo, o sea, no construyen o compran casas en Estados Unidos, sino más invierten para en algún momento regresar, cosas de esa naturaleza. De lo último que han publicado, licenciado Recinos, ¿qué nos pudiera comentar de esas evaluaciones, estimaciones que sus equipos técnicos han hecho sobre ese destino final de las remesas familiares? Sí, efectivamente, OIM está ya trabajando una encuesta nueva. La última es de 2016, es una encuesta quizá la más completa que se dispone, pero obviamente ya está desactualizada. Entonces esperamos que este año pues logren terminar la encuesta y a darla a conocer. Creo que va a aportar mucha información relevante, ya más actualizada, y sobre todo porque han cambiado algunos patrones de comportamiento. Entonces, eso en primer lugar. Como bien dices, en el interim ha habido publicaciones del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el CEMBLA, también hay un estudio de Flaxo, hay un estudio del BID, entre otros, en donde precisamente, si bien son análisis más reducidos, más pequeños y algunos de carácter cualitativo, en donde precisamente uno de los hallazgos, digamos, que diferencia a Guatemala de El Salvador y Honduras es ese arraigo que mencionabas. En general, el guatemalteco se va a Estados Unidos, en primer lugar, en busca de empleo y en segundo, tratando de mejorar ingresos, digamos, los guatemaltecos que se van que ya tienen empleo aquí, pero les resulta insuficiente. Y en ese sentido, precisamente se van con una idea, se van ellos solos, dejan a la familia acá y se van con alguna idea de enviar las remesas, pero también de ahorrar, pero siempre con vistas a regresar, a diferencia de los salvadoreños, que de alguna manera ellos se fueron una generación antes probablemente que la que empieza Guatemala, y Honduras está más o menos a la mitad, pero en el caso de Salvador y Honduras se van más ya con la idea de no regresar, entonces se llevan, si no de una vez, al poco tiempo a la familia, después se van llevando a los papás, y finalmente se ha detectado que ellos tienden a comprar vivienda allá en Estados Unidos y el guatemalteco tiende a regresarse, por lo menos en buen porcentaje. Ese es un hallazgo importante de carácter, digamos, más idiosincrático. Y así hay otros elementos que diferencian al guatemalteco. En términos promedio también tiende a mandar más, digamos que en el caso de El Salvador y Honduras, y el sector donde se emplean es principalmente el sector construcción, en temas relacionados. A ver, señor ministro, entonces vamos a regresar a la pregunta inicial. Si ya vemos que ya se está invirtiendo más en construcción y los procesos inflacionarios desgraciadamente se están dando en nuestro país, esto significa que aunque la remesa se reciba más o menos del promedio, $500, 1.6 más o menos dijo usted, 1.5 de esta remesa, si están usando en construcción y mucho de este material, pues no el cemento, pero sí tenemos otro tipo de materiales que se pueden usar para construcción que podrían ser sujetos a este proceso inflacionario, más el resto significa. Entonces pregunto nuevamente, ¿qué previsiones tiene el gobierno de Guatemala para enfrentar una posible disminución de remesas? Porque
hay que afrontarlo si se llega a dar y el proceso inflacionario que le va a dar a las personas que están recibiendo las remesas y al resto de los guatemaltecos. Bueno, tal vez regresando a un poquito lo que hemos hablado, las proyecciones no indican que vayamos a recibir menos remesas que las que tenemos proyectadas. Tenemos que tomar en cuenta también que al día de hoy estamos cercanamente, diría, a 6.000 millones de quetzales arriba de la recaudación. O sea, tal vez si miramos en términos de poder cumplir la meta de recaudación, vamos bastante bien. Seguimos con una recaudación, diría, históricamente buena. Como hemos dicho en algunos momentos, tenemos el presupuesto más alto de la historia, pero con la recaudación más alta de la historia y con un presupuesto que año con año requiere menos deuda para financiarse. Repito, si hubiera alguna baja por X o Y razón, lo cual no hemos visto, ya que también los sueldos allá son mayores y eso pues lo que conlleva es a que envían más remesas, no menos remesas, pues claramente diría que en términos de política fiscal la recaudación no vamos a tener absolutamente ningún problema en ese sentido. Y lo que usted dice, pues así es. O sea, el dinero ya vemos que en su mayoría se está usando en el sector construcción, en consumo, todo eso al final del día paga impuestos y esos impuestos pues regresan al fisco y es parte también, diría yo, de toda esa buena recaudación que nosotros estamos teniendo. Pero tal vez solo terminando de contestar, no vemos un riesgo en ese sentido. Claramente, como decía el presidente del Banco Central, la inflación, pues somos más espectadores porque 80% la estamos recibiendo de fuera y también a veces frenar la inflación es como tratar de parar una lancha. O sea, no es de que porque yo ahorita subo pues 25, 50 puntos bases la tasa líder, la inflación se detiene y automáticamente viene para abajo, sino el proceso usando estos subsidios temporales, esta política monetaria que se está haciendo pues a través de decisiones de la Junta Monetaria, claramente no inmediatamente van a retroceder los precios. El retroceso de los precios lo iremos a ver paulatinamente. Vemos un barril de petróleo que ya está y se ha mantenido ya un par de semanas alrededor de los $90 el barril. Si nos vamos a un comportamiento lineal al precio por galón, debería valer menos el precio por galón, pero como yo siempre he dicho, estamos siendo víctimas de una inflación especulativa, en donde claramente si se acerca Estados Unidos a una recesión o a una desaceleración económica, podríamos ver nosotros que el precio del barril del petróleo bajara bastante más. Así que nuevamente se está siendo prudente en todas las decisiones, los subsidios temporales se están llevando a cabo. Hoy, como ustedes saben, también se terminó de aprobar el subsidio al diésel de 5 quetzales por galón, específicamente para fortalecer el transporte de mercancías y el transporte de personas. También estamos fortaleciendo toda la parte de programas sociales, aportes al adulto mayor, comedores sociales, como decía anteriormente. Así que estamos nuevamente preocupados, claramente, porque nos salimos de la meta que teníamos contemplada, pero creemos, y eso lo discutíamos hoy en Junta Monetaria, que esa inflación vamos a empezar a ver la tendencia para abajo en las próximas semanas. Bueno, no era el tema la inflación, y ha aparecido, pero yo quisiera, ministro, aprovechando... No, pero con relación a las remesas, porque hay que tener una provisión. Sí, Yo eso sí. quiero ser puntual. O sea, dependemos demasiado de las remesas. A mí eso me preocupa por la carga que le estamos poniendo de responsabilidad país a nuestros hermanos también. Y aquí quisiera reformular el planteamiento, ministro, de Carmina, porque tiene un punto válido. Y a ver, ustedes están cercanos, o cuando me refiero a ustedes, me refiero al Ministerio de Finanzas, el gobierno, de presentar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023. Y en una buena práctica, desde hace un par de años, hay un capítulo, poco se discute, pero para mí es siempre fundamental, y es el tema de los riesgos. Ustedes desarrollan. Y aquí la pregunta, y por eso decía la reformulación, si dentro de esos riesgos, o ese capítulo, o esa adenda de riesgos, ¿tienen ustedes considerado o planteado visualizar temas como los que ha planteado Carmina? Una posible para el 2023, una reducción en el ingreso de las remesas familiares, que no se logre mantener la inflación dentro de los parámetros que hoy están o que definió la Junta Monetaria. En fin, esos aspectos, porque aquí estamos viendo y advirtiendo hacia un futuro no muy lejano.
¿Tienen esas consideraciones, ministro, en ese documento que a más tardar el 2 de septiembre estará en manos del Congreso de la República? Sí, inclusive si no estoy mal, si no es viernes, creo que va a ser lunes, dentro del ejercicio de presupuesto abierto, pues cabalmente va a estar en esa última reunión, va a estar también el superintendente, el presidente del banco, mi persona, y también se va a presentar con el viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal el capítulo de riesgos fiscales. Como tú bien dices, es un capítulo importante porque ahí estamos viendo pues estos riesgos que pudieran impactar el presupuesto para el próximo año. Tal vez volviendo, o sea, hay un riesgo porque pueden haber muchísimos riesgos, pero el riesgo de las remesas no lo vemos. Esa es la realidad. Inclusive hubo una presentación que dieron por vía virtual el doctor Edwards, no, pues tal vez el presidente me corregirá el nombre, no lo recuerdo, pero Sebastián es un Edwards. economista, Sebastián Edwards. Que a propósito, el banco no nos invitó a nosotros aquí los analistas. Es una deuda pendiente que tiene el banco pero en fin, por favor, no lo interrumpe, ministro. Ahí vamos a pasar el Zoom. Pero bueno, tal vez lo que se hablaba es de que las remesas ya básicamente, por lo menos en corto plazo, ahí están y están para quedarse. O sea, ya tenemos que contar con esas remesas para términos de los escenarios que estamos haciendo. Claro que es un riesgo que bajen o podría ser pues, que suban, y vimos inclusive que aquí lo que hay que concentrarse es que el uso pues, de esas remesas, buscarles un uso en donde se puedan destinar, diría más a temas de inversión, a temas de importación para esterilizar esas mismas remesas a través de adquirir productos de fuera, equipo de construcción, etcétera. Pero dirías, el capítulo se presentará la otra semana, son riesgos que claramente van a estar pues evidenciados en ese, es un documento bastante extenso, pero vuelvo al tema, o sea, no es un riesgo que veamos latente para el próximo año. Esos son análisis que hemos hecho, son estudios que se han hecho, son opiniones que se han recibido y repito, no es algo pues, de lo que nos deberíamos preocupar grandemente, sabiendo que todo indica, como decía el presidente, es una remesa, la remesa de Guatemala es una remesa joven, es una remesa, pues repito, no es que estemos orgullosos de ella, ya quisiéramos que estos guatemaltecos estuvieran trabajando acá, viviendo acá y generando pues si no los mismos ingresos que pudieran vivir acá con un salario digno, pero la tenemos y la tenemos que administrar, son importantes para el país, como lo hemos dicho anteriormente, pero no lo vemos como un riesgo latente para el próximo año. Licenciado Recinos, con el tema de las remesas, ¿han notado ustedes dentro de los datos que tienen recabados si se está ahorrando algo o todo se está gastando dentro de este dinero? No, Carmina, más o menos entre el consumo final y el consumo intermedio suma un 42%. 50% digamos que está clasificado como inversión, pero dentro de ello, como decía el ministro, está todo el tema de la construcción. Pero de alguna manera ahí pues puede haber una discusión si esto es consumo o es inversión, pero y el resto, que sería alrededor de un 10%, un 8%, si es, digamos, ahorro. Es decir, prácticamente entre consumo final, intermedio y construcción, que de alguna manera es consumo, se está yendo el 88%, 90% de lo que viene de remesas. En general, pues, por eso es que se habla de que las remesas, pues, realmente lo que generan es consumo, generan demanda, por lo tanto contribuyen al crecimiento de la economía, ¿verdad?, en cualquier país. En el caso de Guatemala ya estamos hablando de 17.8% del PIB. Si nos remontamos a 2015, más o menos el porcentaje respecto al PIB era de 10%, es decir que en los últimos 7 años las remesas sí han crecido sustancialmente. Y aprovecho, Carmina, tal vez mencionaba ahí tanto el señor ministro de Finanzas y Mariano el estudio de Sebastián Edwards. Nos lo acaba de entregar hace 2 semanas. Obviamente, él lo presentó en Junta Monetaria, que fue el ente que lo solicitó formalmente. Hizo una evaluación de la política monetaria de 2012 a 2022 y en general, pues, en términos generales, califica muy bien todo lo que es la formulación y ejecución de la política monetaria cambiaria y crediticia. Y como en todo, pues hay oportunidades de mejora y hay algunos desafíos que hacer. Y uno de ellos
tiene que ver con política cambiaria y precisamente las remesas. Él menciona como una recomendación, y ya digamos viéndolo retrospectivamente, el fenómeno de las remesas ya no se puede ver como un fenómeno temporal. Recordemos que en Guatemala prácticamente se duplican a partir de 2015, y ahí sigue, pasan de crecimientos de 7,5 a 15, más o menos, a 14, 15. Es decir, prácticamente se duplican, pero esto, si recordamos, se hablaba del efecto Trump, ¿verdad? Que él iba, pues ya estaba compitiendo en las elecciones, luego él gana, bueno, hay una política migratoria, digamos, un poquito más rígida, y entonces se recuerdan ustedes que se hablaba mucho de que se estaba enviando parte de los ahorros, digamos, como una medida precautoria ante una posible deportación. Pero al final, pues pasa todo también el mandato del expresidente Trump, y para entonces ya son 5 años. Luego viene bueno, la pandemia y todo, pero a estas alturas estamos hablando de 7 años en que las remesas en Guatemala mostraron ese incremento prácticamente al doble. Y esto lo que nos dice claramente, nosotros coincidimos con el análisis del doctor Edwards, es que este fenómeno ya no es de carácter temporal, sino pasa a ser permanente, es decir, las remesas ya son parte de los fundamentos que determinan, digamos, el tipo de cambio. Y la recomendación de él es que en un par de años, por lo menos, tendamos a eliminar el mecanismo de acumulación de reservas, pero a cambio se invierta más en aumentar la productividad. Esto quiere decir en carreteras, puertos, aeropuertos, para no afectar la competitividad de las exportaciones. Entonces, mencionarlo creo que es importante también como una recomendación de política a tomar en el futuro. Presidente, no voy a insistir en el celo que tenemos aquí de que no tengamos el privilegio de escuchar a Sebastián Edwards, no nos invitaron. Sí hemos tenido acceso a algunos documentos y precisamente usted destaca algunos de esos elementos y nos gustaría que tal vez si fuera posible pues poder conversar de ese documento que usted ha destacado algunos aspectos pero tiene otros. Lo dejo ahí para una pregunta. La superintendencia de bancos sacó y publicó hoy o ayer el informe del segundo trimestre, durante el primer semestre de inclusión financiera. ¿Y por qué destaco ese documento, presidente? Y es por el tema del comportamiento del envío de las remesas. Con todo esto de la pandemia, con los costos que se elevaron, con estos intermediarios que cobran entre el 1, el 5, o incluso hay unos hasta el 8 o 10% por una transferencia, notamos que el guatemalteco creció en el uso de medios electrónicos, de transferencias, de moneda, en fin, de todo ese proceso de digitalización que, digamos, en el 2019 se miraba lejos, pero el 2020 obligó a que tuvieran que acelerarse procesos. Y aquí la pregunta es, presidente, si ustedes ya tienen una estimación de cuánto migró del envío tradicional a través de remeseros, le voy a llamar así para no mencionar el nombre de las empresas, una con colores amarillo y negro, tampoco quiero hablar del Banco Azul o del Verde, que reúnen más del 80% de la recepción. Eso, ministro, no se preocupe, no lo voy a mencionar, pero sí al presidente preguntarle si ustedes ya identifican un comportamiento diferente en los medios de transferencia de las remesas que le abaratan a las personas y a las familias enviar, recibir y cambiar esas remesas. Sí, definitivamente, Mariano, sí ha habido ya un cambio. Como bien mencionas, estos temas de la pandemia, eso aceleró mucho todo el tema de informático y en este caso, pagos electrónicos. En este momento, bueno, tenemos información, pero más o menos el 75% ha entrado por bancos. Ahora ya la internet es mayor. Empresas remesadoras es alrededor del 10%, pero está disminuyendo. Y cuenta bancaria alrededor del 12%. Lo que sí es cierto y es importante es que estamos hablando de que el 98% de las remesas es un ingreso
que está bancarizado, ¿verdad? Eh, entra de alguna manera entra por el sistema financiero supervisado. Entonces, porque esto es importante, porque también a veces se ha hablado que por ahí estará entrando dinero ilícito, ese tipo de cosas, pues prácticamente es muy difícil porque entra por el sistema financiero supervisado y eso pues se le hace debida diligencia. Gracias, señor ministro. A ver, usted mencionó que entonces pues las previsiones o estos riesgos y demás están bastante controlados para el año entrante. Ustedes están pues con los subsidios y demás, pero hay un problema. El año entrante sí, ya es a la vuelta de la esquina realmente, ya mire cómo va agosto realmente, pero desgraciadamente los guatemaltecos no acabamos en el 2023, habrá cambio de gobierno, pero yo siento que hay que tomar previsiones para lo que pueda venir, sea el gobierno que quede, no importa. Los guatemaltecos que trabajamos, yo escucho a las personas y me dicen, mire, yo le paso a mi mamá de lo que yo gano 200 quetzales semanales para la comida y no nos está alcanzando, más lo que trabaja mi mamá, más lo que apoyan mis hermanos. O sea, estos no son ni siquiera los guatemaltecos. Imagínense los que están recibiendo y hay personas que viven de las remesas y son familias grandes. Entonces, por eso mi pregunta y por eso mi insistencia, porque nuevamente estamos subsidiando para algún día pagar de lo que y se están dando estos subsidios porque hay este dinero, pero los mismos migrantes están trabajando para subsidiar porque van a seguir mandando, ¿me entiendes? Es como un círculo vicioso y yo quisiera escuchar también cómo vamos a invertir este dinero, no solo subsidiar, y cómo vamos a hacer crecer la economía. Qué bueno que en construcción, y consumo, pero algo más para poder tener políticas puntuales más allá del año entrante que año electoral. Sí, sí, mire, eso se está trabajando intensamente. Recordemos, como ustedes han visto, hay un plan de Guatemala que se llama Guatemala no se detiene. Esto lo llevamos trabajando el 2020, es algo que se está haciendo de la mano con el sector privado. El día de hoy se nos anunció que ya tenemos más de $1.000 millones de inversión extranjera directa. Se están haciendo diferentes foros en Estados Unidos, ahorita hay otro en Nueva York, otro en Los Ángeles. Hemos traído grupos de inversionistas, se han aprobado leyes en el Congreso sumamente importante, la ley de zonas francas, la de simplificación de trámites, ahora se va a presentar la ley de competencia, la ley de estabilidad jurídica. Se está haciendo un esfuerzo, de veras, Carmina y Mariano, pues que tal vez un poquito más de cerca en el tema legislativo. Se está haciendo un trabajo tremendamente intenso en, lógicamente, atraer más inversiones y que no sean las remesas, pues el mayor ingreso de dólares que tiene el país, sino que sea realmente la inversión que recibamos nosotros de empresarios de fuera y también de empresarios locales que inviertan más en el país. La inversión que se está haciendo también por parte del Estado, que tenemos que decirlo, se van a rehabilitar más de 1.000 kilómetros de carreteras de aquí antes de que se vaya este gobierno. Eso jamás se ha hecho. Ahora se va a hacer un programa que van a ser alrededor de 400 o 500 kilómetros de rehabilitar carreteras rurales, que también esas muchos de nosotros no lo vemos, pero sí muchas personas en el interior del país les son indispensables para llevar sus productos, pues pensemos a mercados más cercanos y pues no pagar intermediarios. Entonces, repito, sí hay un plan y eso sí es muy importante dejarlo claro, no estamos sentados viendo qué pasa, nosotros tenemos y principalmente el Banco Central, el equipo técnico del Ministerio de Finanzas, una capacidad de planeación y de proyección, diría, muy, muy acertada. Y sí nos estamos enfocando muy estrictamente y por órdenes del presidente Yamatei en atraer estas inversiones, lo cual son resultados que ya estamos viendo. Guatemala está en el mapa, eso es claro. Yo hoy en la mañana tuve 2 eventos, cabalmente está el grupo de Partnership for Central America, que es cabalmente este grupo de empresas estadounidenses, donde está Microsoft, Mastercard, etcétera, que vienen con instrucciones del gobierno de Estados Unidos de facilitar el hecho que vengan a traer inversiones en el país. Recordemos el precio de los commodities también va para arriba. Nuevamente, o sea, los números que estamos diciendo y tal vez sonamos con relativa tranquilidad porque Guatemala va para adelante, Guatemala está bien, los números son históricamente buenos, las condiciones macroeconómicas igual, reservas internacionales históricas, tipos de cambio estables, créditos a tasas, diría, muy bajas en quetzales, en dólares, el sistema bancario líquido, pero sí tenemos, diría, un reto muy importante. Uno que sí definitivamente es invertir más del presupuesto en proyectos que generen inversión física,
y lo otro es que sí podamos nosotros llegar a donde está la población más vulnerable para poderlos apoyar, no necesariamente con subsidios. Yo en lo personal lo he dicho, no soy, no soy amigo de los subsidios. O sea, los subsidios distorsionan el mercado, ven al mercado ineficiente, y eso lo vemos a nivel mundial con lo que está pasando, la relación del precio del barril versus lo que estamos pagando nosotros por el galón de gasolina o diésel. Pero sí tenemos que ponerlo, pues de verdad, con toda la franqueza del caso. La parte macroeconómica va muy bien, la confianza del sector privado en el gobierno está muy bien, el Congreso, por difícil que sea, se están aprobando iniciativas de ley muy importantes, y sí nos tenemos que enfocar nosotros ahora principalmente en hacer más infraestructura, en hacer más carreteras, en rehabilitar esas carreteras, porque sabemos que nosotros, si no rehabilitamos carreteras, si no fortalecemos los puertos, por ejemplo, que ya lo estamos haciendo, pues no podemos atraer inversiones si las personas que vienen acá quieren exportar, pero no tienen un fácil acceso a los puertos. Ministro, ya estamos en la recta final del programa, tenemos muy pocos minutos, pero aprovechando que usted está aquí y difícilmente, salvo usted acepte, no lo tendremos antes del 2 de septiembre, cuando a más tardar se entregue el presupuesto de ingresos y egresos para el año próximo. ¿No nos podría adelantar un par de grandes cifras de ese documento que van a entregar para pues tener un aperitivo de lo que tendríamos discusión, y sobre todo preguntarle si un titular de prensa que apareció la semana pasada es cierto, donde le atribuyen a ustedes la declaración que no ve que el Congreso vaya a aprobar el presupuesto 2023? Lo escuchamos. Bueno, tal vez dos preguntas. Partiendo por la segunda, lastimosamente a veces los compañeros de la prensa tal vez escriben lo que, no necesariamente lo que uno dice textualmente. Yo ese comentario, pues yo a raíz de estos temas siempre grabo lo que digo, y en ningún momento dije que el presupuesto no iba a pasar, y eso pues también cuando quieran tengo el audio para que lo vean. Lógicamente el presupuesto siempre es difícil que pase, nunca es fácil que pase, pero en este año en particular yo sí creo que el presupuesto puede pasar. Uno, porque va a ser un presupuesto que no va a superar el presupuesto de este año. O sea, va a ser algo muy similar a los 112.600 millones que tenemos vigentes para el año 2022. No queremos que ese presupuesto sobrepase ese monto, pero sí hay una gran diferencia, que este mismo presupuesto va a requerir menos deuda que el presupuesto este año. Estamos teniendo un presupuesto más grande con menos deuda. ¿Eso qué es lo que nos está generando? Mejores indicadores. Estamos pensando también mantener la carga tributaria. Para los televidentes, la carga tributaria pues es el total de la recaudación dentro del Producto Interno Bruto. Es un índice que nos critican en muchas calificadoras en diferentes espacios porque somos el más bajo de la región, pero ya estamos llegando a 12%. 12% es la carga tributaria que se pidió en la firma de los acuerdos de paz con una reforma tributaria. Estamos llegando al 12% sin tocar un solo impuesto, que tampoco lo queremos hacer. Tampoco soy amigo de generar nuevos impuestos. Acá lo que estamos haciendo es, a través de la inversión en tecnología, a través de ser una SAT muchísimo más amigable, estamos siendo más eficientes en la recaudación, más eficientes en la lucha contra el contrabando. Estamos poniendo escáneres, una serie de acciones en todas las aduanas, pues ya sea terrestres o marítimas, para que la recaudación de alguna manera sea mayor. Y en el tema tal vez de un pincelazo, como bien decías, pues el techo, esperamos que no sobrepase el techo de este año. Tema de deuda bonificada, en el año 2020 se requirieron 28,000 millones, en el año 2021 alrededor de 18,000 millones, este año 15,900 millones, y el otro año probablemente 12,700 millones, repito, con un presupuesto más grande. Y el tema aquí, tal vez para evidenciar la buena racha que llevamos nosotros en la macroeconomía del país, pensemos que nosotros en el año 2020 se recaudaron 60,027 millones de quetzales, y este año vamos a estar cerrando con 84,000 millones de quetzales. Subir de 60 a 84, subir 40% la recaudación del año 2020 a lo que cerremos el año 2022 es verdaderamente histórico. Pues el caso tuyo, que sabes perfectamente que nosotros todos los años se subían 3,000 o 3,500 millones,
pues este es un reflejo de que lo que se está haciendo no es coyuntural, no son efectos rebote como ha pasado en muchos países, son efectos que están para quedarse y hay una ruta, tal vez solo para terminar y no abusar del tiempo, si nosotros vamos a preocuparnos de hacer un documento con todos los avales necesarios para que esta buena macroeconomía, para lo bueno que está haciendo este gobierno, de alguna manera sí lo tomen los presidentes o el nuevo presidente, en el sentido de que genere esa confianza ante los inversionistas y lo que se está haciendo ahora, atraer inversión extranjera, tener una legislación más amigable para atraer más inversiones y nuevamente la política monetaria, crediticia y fiscal que se está llevando, pues se mantenga y nos permita realmente transformar el país en esto que hemos estado hablando, sin dejar atrás, y repito, que tenemos que fortalecer la calidad del gasto, la transparencia, eso lo hemos hecho en el Ministerio de Finanzas. Tenemos 10 portales donde se puede ver hasta el último centavo del presupuesto, lanzamos el último portal la semana pasada, pero nuevamente vamos por buen camino y Guatemala es un país que definitivamente ha capitalizado en la crisis, somos un lunar en la región que nos comparamos a los países pues con los indicadores más sanos del mundo, no pensemos Centroamérica ni los países vecinos, así que pues dejar el mensaje que esperamos que esto que está pasando lo podamos usar para bien y darle continuidad a las cosas buenas que se han hecho en este gobierno. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias, licenciado Recinos. Yo a usted le tengo mucha confianza. Lo veo tranquilo, porque usted y yo siempre me porto como la nube negativa haciéndole las preguntas y usted nunca me ha fallado. Siempre me cumple, así que se lo quería decir porque confío mucho en eso. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por habernos acompañado. Gracias. Esta noche. Gracias, Mariano. Gracias, Carmina. Gracias al presidente del Banco de Guatemala y al ministro de Finanzas. Muy amables. Hasta la próxima. Bueno, Carmina, cerramos. Fue un programa de los que nos gusta. Sí, como digo, lo que me deja tranquilo es el licenciado Recinos. Bueno, Siempre. Bueno, tome nota, el licenciado Recinos ya está en el tramo final de su periodo. El presidente de la República tendrá próximamente que tomar la decisión de si lo renueva en el mandato por un periodo adicional. ¿Se puede renovar? No hay ningún problema, la ley lo considera, tanto él como el vicepresidente del Banco de Guatemala, así que es un tema que debemos de decirlo, mencionarlo, y creo que el licenciado Recinos y el licenciado Blanco han hecho una excelente labor, sobre todo en la época de la pandemia, con todo lo que sucedió. Así ¿Y que cuánto especulamos y ellos no han fallado? Sí. Bueno, ya producción dice que nos vayamos y nos vamos a ver. ¿Dónde, Carmina? En la feria. En la feria de Jocotenango. 5 de la tarde, ahí los esperamos. Omar Garnachas, gracias. Gracias, buenas noches.